Bueno, pues vamos a escuchar opiniones, vamos a hablar más a fondo de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional y quizá disipar algunas dudas. Vamos a hacer contacto vía Zoom con Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, de Morelos y de Tijuana. Y también, para conocer una postura más política, vamos a hacer contacto con Emilio Álvarez y Casa, integrante ahora del Frente Cívico Nacional. Muy buenos días a los dos. No te escuchamos. Buenos días, buenos días. Ahí estás, ya te escuchamos muy fuerte. ¿Cómo estás? Con gusto saludarte, Adela. Un fuerte abrazo. Ahora de regreso a la faceta civil. A la faceta civil. ¿Cómo te sienta la faceta civil, mi querido? Mira, por un lado, debo decir que tengo algún alivio, ¿no? Cuando veo las barbaridades que hacen. O sea, cuando me voy enterando de que un porro preside el Senado, honestamente sí me sorprendió, ¿no? Y me indignó. Y cuando veo las atrocidades que están haciendo, dijo, híjoles, qué bueno que no soy testigo de eso. Por otro lado, pues sí, claro que me darían ganas de estar en la tribuna y decir más de una verdad a uno que otro personaje que no solo se han tenido que tragar sus palabras, sino su congruencia. Es un momento muy complicado para la vida de la República. Pero bueno, así son las cosas y donde esté uno, pues a darle, ¿no, mi querida Adela? Así es, desde donde estemos hay que darle. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Con el gusto de estar aquí, querida Adela, ya contento. Estaba triste porque tenía algunos meses que no tenía el gusto de saludarte. Así Un saludo, don Emilio. Pero ya todos contentos, todos contentos. Así Alberto, es. si quieres darnos un primer apunte, tú que has vivido esto muy de cerca, ¿qué opinas? Alberto, ¿me escuchas? Sí. Bueno, veo una serie de circunstancias obviamente preocupantes. Una de las críticas o análisis que hemos venido desarrollando mucho tiempo es que la gran tragedia mexicana es que el tema de seguridad pública y de procuración de justicia ha estado secuestrado por los intereses político-partidistas de nuestro país, y eso no ha permitido que estrategias o políticas públicas sólidas puedan trascender los periodos gubernamentales, y de ahí la ausencia de la efectividad determinante de acciones que puedan resolver o por lo menos mitigar este nivel tan importante de violencia que lamentablemente crece año con año, que va mutando. Hace 20 años no había huachicol, no había extorsiones, el tema del narcotráfico, secuestros era la preocupación, los robos, y ahora, bueno, pues estas nuevas actividades como los ciberdelitos nos explotan lamentablemente a las instituciones mexicanas y afectan enormemente a la sociedad mexicana. Y en ese tenor, lo más preocupante probablemente en los últimos 6 años que ya se cumplen en esta semana, es el hecho de que ha existido una suerte de realidad alterna. Es decir, todos podemos entender que el cielo tiene cierta tonalidad, pero cuando en las mañanas nos decían que era distinto, un grueso importante de la población empezó a darle validez a esta realidad alterna, entre ellos este hecho tan importante, porque me he dado la tarea en esta discusión del día de ayer del Senado, donde decían, no estamos militarizando. Entonces yo decía, bueno, ¿qué demonios es militarizar? Pues sí. Si en el año 2013, 2014, 2015 crucificaron al general Cienfuegos y a la estrategia para darle certidumbre jurídica a los elementos castrenses en el ejercicio de la seguridad pública, y era una pecata minuta en relación a esta nueva decisión que el día de ayer ya toma una validez y que dará mucho que hablar en los próximos meses. Ahora, ¿dará buenos resultados, Alberto? Mira, hay que, haciendo un análisis de las fortalezas, las debilidades de lo que estamos viendo, yo considero que lo positivo es que Omar García Harfuch le entiende al tema. Omar sabe que los procesos de investigación son mucho más eficientes que esta visión de presencia policial en bruto que se quiso determinar con estos 130,000 elementos, que ese es un absurdo, va contra la inercia de lo que es la seguridad pública en el ámbito mundial inclusive. Y bueno, pues yo creo que esa es una de las grandes fortalezas, que hay alguien que va a tomar decisiones en la posición más importante en materia de seguridad del país, que le entiende al tema.
Pero lo malo es que, bueno, pues hay una debilidad de orden institucional en el momento que se merma la capacidad operativa, porque pues esto estará ya en otra cancha con una visión totalmente distinta. Recuerdo yo que mi querido Jorge Tello Peón decía en alguna ocasión que utilizar a los militares en tareas de seguridad pública era como agarrar un machete para cortarse las uñas. Y esa es la realidad. Es una confusión que hemos tenido por décadas en este país pensando que el saber utilizar la fuerza, es decir, la utilización de las armas de fuego o la utilización de la fuerza cuyo monopolio debería ser únicamente del Estado o es del Estado, entre comillas, con lo que vivimos en México, y piensas que la seguridad pública es la utilización de la fuerza y bueno, pues hay que utilizar a los militares para este tema y se acabó. No, es mucho más sofisticado que ello, hay una suerte muy importante de entender esta realidad que vive el mundo en tema de derechos humanos. Hay una crisis policial mundial por estos excesos, obviamente, que se dan en el ejercicio de esta función. Y en México, bueno, se agrava dimensionalmente cuando no hemos podido establecer de forma determinante una estrategia que pueda trascender los periodos gubernamentales y que tenga los elementos básicos para entrarle a estos fenómenos que lamentablemente, insisto, pues no se ve la luz al final del túnel en relación a la gravedad de lo que estamos viviendo y ya pasó a segundo término, ya los 200,000 homicidios, casi 200,000 homicidios este sexenio, Sí. pues no será nota, ¿no? Sí, sí, sí. Emilio, te escuchamos. Fíjate, Adela, Alberto, pienso que esta reforma constitucional es una pieza clave del modelo autoritario y totalitario que está queriendo construir esta cosa que llaman 4T, yo diría este gobierno de cuarta. No es solo el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, que de hecho es un modelo fracasado. Digamos, tendrían que tener un poquito el valor de darle el crédito a Felipe Calderón. Representa tres cosas. La primera, el fracaso ético, moral de esta supuesta izquierda democrática que retoma un modelo que ha sido profundamente cuestionado. Segundo, es la evidencia del fracaso del modelo de López Obrador. Esta cosa de abrazos y no balazos, y digo con toda intención esta cosa porque acaba siendo una cosa inasible, nos tiene en los peores resultados, Adela. Se quejaban de la administración de Felipe Calderón, y Felipe Calderón dejó 120,000 homicidios. Se quejaban de Enrique Peña Nieto y la administración terminó con 150,000. Y como bien cita Alberto, esta administración va a acabar con casi 200,000. O sea, ¿cómo te explico? Otro indicador clave es el tema de las desapariciones, Adela. Sí. Tenemos 115,000 desapariciones y este gobierno lleva 52,000. Es decir, ningún gobierno ha tenido el respaldo legislativo, administrativo, presupuestal que tuvo este gobierno. Y los números son un fracaso. Es como si tuvieras un enfermo y la medicina no funciona y lo que deciden es darle más medicina. Es una insensatez mayor. Y la tercera tiene que ver justo con un fenómeno donde se ha apostado a debilitar a las corporaciones estatales con intención, porque esto es un modelo centralista. Se asfixia a las policías estatales, se les quita recursos, se les ningunea, se les ataca. Ya no hablo de las municipales. El fenómeno de la centralidad de la fuerza militar ya derrama más allá de la seguridad. Lo que hemos visto es que en esta administración más de 120 funciones de civiles han sido, o corporaciones o instituciones civiles, trasladadas al gobierno vía las Fuerzas Armadas. Han tenido un trato excepcional privilegiado con cosas que no tienen nada que ver en términos, por ejemplo, de construir aeropuertos, trenes, internet, repartir medicinas, construir empresas. ¿De cuándo acá queremos que la Marina y el Ejército tengan empresas? Y ya cosas tan absurdas como el bacheo en carreteras. Dicen, es que son más eficientes. ¿Cómo carajo no va a ser más eficientes si abusando del concepto de seguridad nacional le suspenden las leyes de obra pública, de presupuesto, de transparencia, de impacto ambiental? Si tú le das ese trato a cualquier civil, hombre, por supuesto que te construye lo que quiera. Es de veras un fenómeno muy peligroso. Y termino, Adela, es de una hipocresía extraordinaria el fenómeno que vemos ahora de algunos de los gobernantes.
se llenaban la boca hablando de la militarización y ahora la aplauden de una manera repugnante. Hay testimonios de Mario Delgado, mismo López Obrador, Mario Delgado, Encinas, Citlali Hernández y una larga lista. Y ahora en una especie de conversos aplauden, pero fíjate, han cambiado el artículo 129 constitucional, Adela. ¿Qué es la significación de ese artículo? Lo que decía ese artículo es que en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solo podían hacer lo que estaba estrictamente vinculado con la disciplina militar. Sí. ¿Qué dice hoy? Que las Fuerzas Armadas pueden hacer todas las labores contenidas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. O sea, lo que se les ocurra, Adela, es el hecho de abrir de par en par la puerta a la militarización, la cual, porque creen que lo niegan, no existe. No hay peor cosa que el avestruz. Y mira, a mí lo que me gustaría, sí sería un ejército que derrotara a los delincuentes, no las escenas tan vergonzosas que vemos en Culiacán, que sale el comandante de la zona a decirnos que no puede hacer nada y que les piden, que depende de los malandros y la gente dejada a su suerte. Yo no quiero a militares en el aeropuerto o reparando baches. Yo quiero que sometan a la gente que amenaza a las familias en Culiacán, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Por el amor de Dios, vean cómo están las carreteras del país, absolutamente a manos de la delincuencia. Hoy, yo no sé ustedes, pero conozco gente, o yo mismo, cuando voy a bajar, le pregunto a mis familiares o amigos si me pueden dar sugerencias de cómo está la seguridad en la carretera. Y me dicen, no viajes a esta hora, no cargues gasolina, no pares aquí. Es decir, el fenómeno del control territorial por el crimen organizado y el narco es mucho peor de cuando entró López Obrador. Y las Fuerzas Armadas, ¿para qué les dieron permiso? Entonces tenemos los dos problemas. Un modelo fracasado y un modelo de brazos cruzados cuya resultante es más violencia y más inseguridad. Y la respuesta es darnos más de eso. No, carajo, pues ¿cómo? Darnos más de eso, pero con permiso. Si bien entiendo. ¿Es así, Emilio? Es así, Adela. Ahora no solo abren este permiso, sino abren la discrecionalidad de esta aplanadora, que infelizmente no dejo de señalar el daño que hace la traición al voto, a la confianza de los yunes. También la oposición tiene que tomar buena nota, porque sí hay una mayoría que se comporta gangsterilmente, pero también la oposición postuló extorsionables. Y eso tiene que ser un aprendizaje, porque caro nos están costando esas traiciones. Pues sí, pero si tienen cola larga, pues entonces se las van a pisar, ¿verdad? Entonces me parece que sí tiene que ser también una profunda reflexión, Adela, porque lo que hoy pasa, y justamente qué paradigmático que es un día previo a los 10 años de Ayotzinapa, es el fenómeno de un gobierno que quiere instalar un nuevo régimen con un nuevo pacto cívico-militar, Adela. ¿Cuáles son los riesgos, Emilio? A ver, yo decía un poco en mi introducción que pues se lleva, ¿no?, a la Constitución lo que de facto ha venido ocurriendo en nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos de que esto ocurra? Son todavía mucho mayores que lo que ocurre de facto, Adela. Lo que ocurre de facto, como tú bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, es que se combinó una Guardia Civil y todo el tiempo fue militar, lo cual representó una traición de López Obrador. Pero no solo se privilegió a las Fuerzas Armadas, sino se debilitó a las policías. No solo no se atiende las fiscalías. El fenómeno es entonces que tengas cada vez, como ha sucedido y ha venido centralizándose, una mayor discrecionalidad. Por ejemplo, los gastos públicos multimillonarios del ejército no tienen controles, no tienen transparencia, no tienen rendición de cuentas. Eso afecta, por supuesto, no solo el presupuesto público, sino el mercado. ¿De qué manera? Las Fuerzas Armadas hoy, Adela, es el segundo presupuesto más importante, solo después de educación. ¿Cómo cuánto decidimos que las Fuerzas Armadas tienen que tener tanto dinero? El fenómeno de la corrupción en las Fuerzas Armadas es un fenómeno galopante, porque ahí se maneja en efectivo, sin controles ni rendición de cuentas. El fenómeno de la autorreferencia y los abusos en términos de impunidad. Mira, Adela, la mayoría de los casos mexicanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de casos de militares que han cometido graves violaciones y delitos que están impunes.
el fenómeno de un ejército autorreferenciado que autoprotege a quienes cometen graves violaciones es cada vez mayor. Pero también eso pasa cuando la autoridad civil se subordina en el territorio a los militares. Dicen que no es militarización, porque la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas es civil. Es el argumento que decían de López Obrador. Que es la presidenta, ¿no? Que es la presidenta. Sí. Mira, si el modelo de Harfuch fuera tan exitoso, ¿por qué no entonces federalizan ese modelo? Es absolutamente contradictorio. Claudia Sheinbaum presume lo que pasó en la Ciudad de México, pero aplaude y reproduce el modelo militarista. Es en sí mismo un modelo, Adela, que tiende, como hemos visto en nuestra historia y la de América Latina, a atentar contra libertades, contra los derechos, y tenemos poca protección en caso de abuso de derechos humanos, pero ahora vamos a tener a militares cada vez en más funciones tomando decisiones. Y los militares primero actúan y luego averiguan, y eso es esencialmente un tema de lógica autoritaria que mucho debilita nuestra democracia, Adela. Y la pregunta es: ¿qué margen de maniobra va a tener García Harfuch? Alberto, tú que fuiste exsecretario, tú que fuiste secretario de Seguridad, ¿qué piensas de todo esto? Mira, yo coincido con don Emilio que uno de los temas interesantes era si había tanta seguridad del éxito de los últimos 5 años en la Ciudad de México. Bueno, pues implementar la misma estrategia en el ámbito nacional. La realidad es otra. La realidad es que los atraparon políticamente. Había una decisión, como hemos estado acostumbrados en este país en los últimos 6 años, de capricho presidencial, de que las cosas deben de ser como se piensa por una sola persona, sin ningún sustento de carácter técnico, y agarran y se toman estas decisiones que seguramente van a dificultar de manera determinante, y a mí lo que me preocupa es que si no se dan resultados rápidos, pues la decepción ciudadana puede ser mucho mayor de lo que tenemos ahorita en este momento. Y uno de los aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta es que estos últimos 10 días han sido verdaderamente dramáticos. Se ha bombardeado, detonado de una manera verdaderamente atroz a una estrategia, las instituciones que deberían de ser parte de la estrategia sólida en materia de seguridad. El Poder Judicial, que es parte del eslabón de la cadena de justicia penal, el tercer eslabón, probablemente uno de los más importantes. Y ahora este esquema en que tiene que ver con el primer eslabón, que es el tema preventivo, que es pasar ya prácticamente en una situación que ya estaba de facto, pero que seguramente dará mucho de qué hablar. Lo único salvable probablemente de lo que yo escuché el día de ayer es la facultad de carácter de investigación que se le daría al tema de la Guardia Nacional, cosa que ya existía, pero que bueno, lo utilizan como una bandera para poder justificar la decisión del día de ayer. Entonces, no está fácil. Yo considero que la estrategia que debería generar el secretario García Harfuch es crear alianzas a nivel local. Hay una fortaleza en las policías estatales, Adela, muy importante, y en las municipales también. Hay 200 municipios con una capacidad operativa muy importante. Y si el secretario de Seguridad Federal tiene esa capacidad de gestionar, de crear acuerdos de carácter operativo y sobre todo de establecer mecanismos de evaluación, utilizando al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará bajo su cargo y que tiene la posibilidad de generar, de dar recursos a estos municipios, pudiéramos tener una gran posibilidad, porque partiríamos del eslabón inicial en materia de seguridad, que es partir de lo pequeño hacia lo grande, es decir, las corporaciones policiales locales atendiendo fenómenos delictivos y obviamente subiendo como espuma esa posibilidad para que cada una de estas regiones resuelvan el problema. El detalle es que, pues como nunca en la historia de este país también, había existido un coqueteo de manera determinante con los grupos criminales. A los periodistas y a muchos que somos críticos técnicos del tema, de los temas, se nos acusa en la principal tribuna, se nos denosta y se nos establecen adjetivos calificativos sumamente dramáticos, pero cuando se refieren a uno de los criminales más importantes del país, que ha tenido el país, que es el Chapo Guzmán, es el señor Guzmán o el señor Zambada, ¿no? En su caso. Entonces, esas son las diferencias de esta realidad alterna
que yo planteaba al inicio, Adela, que preocupa muchísimo. Y bueno, este escenario probablemente sea el más difícil en la etapa de transición desde el año 2000 en materia de seguridad y bueno, pues esperemos que las bondades y por lo menos lo positivo que se ve en cuanto a los liderazgos en el caso del secretario de Seguridad, pues pueda tener una fortaleza importante. Veo con mucha simpatía también la decisión en cuanto a Sedena, el nuevo secretario, que sobre todo por la currícula y el entendimiento de lo que sucede en las regiones, eso pudiera ser también un aliciente importante que le dé sensibilidad a este tema. Y lo paradójico es que, regresando a la Ciudad de México, fue Claudia Sheinbaum, en su carácter de jefa de gobierno, la única gobernante local que fue contra la inercia de militarizar la seguridad pública, porque prácticamente a todos los gobernadores y gobernadoras de Morena se les impuso o un secretario de seguridad o secretaria militar o alguien en la fiscalía que tuviera esas características, y fue Claudia precisamente la que fue en contra de esa inercia. Creo que ese detalle también pudiera ser muy positivo para nosotros. Ya. Emilio, ¿quieres comentar sobre esto? Sí, fíjate que el tema, cuando uno ve el gabinete, dice, ¿quiénes son los secretarios de Claudia? Gobernación es de Andrés. Hacienda es de Andrés. Defensa es de Andrés. Era uno de los operadores estratégicos de las obras de Andrés. Marina es de Andrés. Bienestar es de Andrés. Educación es de Andrés. Trabajo es de Andrés. Voy a dejarla ahí. Harfush, seguridad, es de Claudia. Relaciones exteriores, pues eventualmente Claudia, pero Juan Ramón tiene un peso específico en historia en sí. Marcelo, pues creo que es Marcelo. No, exacto, no es de nadie, sí. No es de nadie, ¿no? Entonces, al final de cuentas, queda Rosaura, la de nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. La pieza más fuerte del gabinete es Harfush, pero los demás son de Andrés. En las cámaras son de Andrés, ¿no? Los liderazgos y... O sea, ¿quién le va a hacer más caso Monreal? ¿A Claudia o a Andrés? A Dan Augusto, ¿a quién le va a hacer más caso? ¿A Claudia o a Andrés? Si fuere suficientemente poco, acaban de poner la presidencia Morena a una persona que estuvo 6 años en el gabinete de Andrés y al hijo de Andrés. Entonces, a veces pienso que Claudia y Harfush entraron a un elevador que no tiene botones y que desde fuera van a decidir en qué piso para, quién se abre, quién se mete al elevador, quién se baja. Es un elevador que no controlan ellos. El tema de seguridad es el mejor ejemplo. ¿Por qué no le dejaron a Claudia Sheinbaum la posibilidad de transitar un modelo? Ah, no, se lo impusieron como una especie de regalo ahora que se va este tiranito de Macuspana. La última reforma. Iban a dar ese regalo. Así. La última reforma de López Obrador, muy simbólico, ¿no? Que haya sido. Es muy simbólico. Tú lo decías, Adela. Es prácticamente la cereza de este gobierno. Porque no se podía ir este hombre sin estas reformas. Pero sí le pone una camisa de fuerza al próximo gobierno, se quiera o no. Y los gobernadores, Adela, en un concurso más o menos vergonzoso, para ver quién es el niño más aplicado en la clase del López Obradorismo, y a ver cuántas horas se tarda en aprobar la reforma. Y ahí están formaditos como párvulos, el de Oaxaca y otros más. No, yo nada más me tardé 2 horas, jefe. O sea, de que da bien. El fenómeno es que no se revisa de fondo el tema de seguridad. Mira, ve por el amor de Dios los videos que pasan de lo que pasa en Chiapas. Sí, no. Las explosiones que viven en Acapulco, los choferes, en Baja California matan a palos a los pescadores porque no se someten, o las múltiples escenas que hemos visto en distintos lugares de la República. Tú dirías, hombre, tenemos un modelo de seguridad que los resultados son tan contundentes que hay que aplaudirlo. No, Adela, tenemos más violencia y más inseguridad. Y lo que dice Alberto me parece muy retomable. Tienes un presidente
que ataca con vehemencia a periodistas, a jueces, a servidores públicos, a derechos humanos, ambientalistas, exhibe sus datos personales, viola la ley y presenta los datos de incluso activistas de sociedad civil, y con los narcos se dirige con una propiedad, les da las gracias en las elecciones. No le digan el Chapo, díganle el señor Guzmán. Fue 6 veces a Badiraguato, se dice que va a ir estos días, no lo sé, pero Adela, el contraste, la pedagogía es, a los narcos los trato con pincitas, y a quienes están desde el ámbito civil ejerciendo derechos, pero que no acompañan su gobierno, los denostan, los atacan, los critican, los calumnian, eso sin mencionar las campañas de descrédito que construye el señor del sistema de radio Genarito u otros para atacar en redes. Es el mundo al revés. Los narcos tratados con pincitas y los jueces y los ministros atacados. ¿Por qué hay parte de este problema? Pues porque hay un pacto con los narcos. Perdóname, pero ninguna reforma constitucional va a resolver eso, Adela. Creo que Alberto está un poco más optimista que tú, considerando que va a estar Omar, ¿no? Creo que sí, ¿no, Alberto? O sea, yo no sé si tú ves que vaya a tener margen de maniobra, Omar, que vaya a haber un cambio en la estrategia. ¿Qué ves tú, Alberto? Bueno, yo lo que estoy tratando de buscar para no decepcionarnos más de lo que hemos vivido en este país es algo esperanzador. Me da gusto, fíjate, yo tuve el gusto de trabajar con él cuando yo era secretario comisionado en Morelos. Trabajamos ahí algunas cosas, y Luis Felipe Saidén en Yucatán, Omar García Harfuch y un par de secretarios más en Querétaro y en Guanajuato, coincidíamos en que el proceso de seguridad pública no era necesariamente la presencia policial, sino los esquemas de investigación, o sea, seguir la ruta de lo robado, analizar las conductas delictivas en cuanto al beneficio de los delincuentes, y no la presencia policial como elemento fundamental o como pilar al tema de seguridad. Y eso, esa experiencia, obviamente, desde hace ya muchos años con García Harfuch, pues me da esa visión un tanto esperanzadora de que está la fregada. Pues sí, está muy complejo. ¿qué va a poder hacer? Es decir, sabemos, o por lo menos intuimos, que se va a encargar de la inteligencia, ¿no? Es mucho poder el que tiene el Estado mexicano. No habría, recordarás, Adela, el año pasado publicamos en ACE Consultores que en México existen 175, o hasta enero del año pasado, 175 organizaciones criminales en el país, 9 de ellas con presencia en el ámbito nacional, y las otras locales con una capacidad muy importante de operación. Y bueno, cada entidad tiene su propia lógica. El tema de seguridad pública trasciende las fronteras de nuestro país. No veo yo esa interacción con Centroamérica, con los países de Sudamérica, que son muy importantes para nosotros, y ahorita pues un conflicto muy grave con esta situación en Estados Unidos. Creo que los mexicanos, como nunca, tenemos que estar muy al pendiente de lo que va a pasar el 4 de noviembre con la elección estadounidense, porque de ahí se va a definir mucho el futuro también de nuestro país en este tema en particular, en materia de seguridad. Entonces, yo trato de ver las bondades. Sí veo el escenario con un nivel importante de dificultad. Estamos documentando desde hace un año algo que vamos a publicar en los próximos meses. Probablemente va a ser muy escandaloso, muy llamativo en el análisis de todos estos temas con mucha profundidad. Y ahorita se me vino a la mente que escucharon, Emilio, una cosa muy, muy importante. Fíjate que en este análisis hemos encontrado que los gobernantes en México, presidentes, gobernadores particularmente, asumen 3 actitudes fundamentales en el tema de seguridad y procuración de justicia prácticamente en las últimas 3 décadas. La primera de ellas es, en el caso de los gobernadores, y ahora pues la demostración de lo que vimos en los últimos 6 años, es hacerse pato y decir que pues en el caso de los estados el problema es un tema de competencia federal, y que pues yo me voy a dedicar a levantar borrachitos y hacer otro tipo de actividades, y que todo lo que tenga que ver con la violencia es un tema de competencia federal, y se voltean al otro lado y no ven la realidad, eluden la realidad
por lo riesgoso, por lo complicado que pudiera ser, porque pues obviamente ya hay una operación política por parte de grupos criminales, entonces, simplemente por miedo. Entonces se voltean. La segunda característica o actitud que pueden asumir los gobernantes en México es ser parte del problema. Y en este caso, bueno, lo que hemos escuchado en Sinaloa en las últimas 2 semanas es el ejemplo perfecto de ser parte del problema. Es decir, acordar con ellos, hacerlos parte del gobierno. Son una fuerza de facto muy importante que igual te puede atraer votos, como quitar contrincantes del camino, te puede llegar recursos. Entonces son parte del problema, es parte de una misma organización y hay una Pax Narca, y eso también es muy, muy, muy importante. Y la tercera actitud es enfrentar sin importar los riesgos ni pretextos de ningún tipo institucional o presupuestal, y enfrentar de manera determinante tu responsabilidad como gobernante de darle paz, tranquilidad y salvaguardar los bienes más importantes de los ciudadanos, que es la vida, el patrimonio y su integridad. Y curiosamente, Adela, esa tercera, que debería ser la regla, es la excepción en nuestro país. La realidad que estamos viviendo en México es que esa actitud política que se ha asumido en los últimos 3 décadas, particularmente en los últimos 24 años, le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Hay una serie de paradigmas en el ambiente político que se alejan totalmente de la parte técnica, y eso es verdaderamente dramático, es escandaloso, y es el porqué de tanta sangre, de tanta muerte, tanta tragedia y de tanto empoderamiento del lado oscuro de la sociedad, que es el crimen, que lamentablemente se ha empoderado de muchas regiones de México, que ha crecido de manera sustancial en los últimos 6 años y que va a ser sumamente complejo quitarles ese poder, cuando obviamente de este lado, el equipo institucional, pues todavía está discutiendo y peleándose, y está sumamente bombardeado y vulnerado por tantas decisiones equivocadas técnicamente para poder entrarle a este fenómeno. Y no hemos hablado, Emilio, cosa que a ti te interesa muchísimo, de los derechos humanos, ¿no? Mira, ese es justo el problema, porque nos han puesto una fórmula como si tuviéramos que escoger seguridad o derechos, y la verdad deberíamos tener los dos, empezando porque la seguridad es un derecho. O sea, tenemos derecho a nuestro patrimonio, tenemos derecho a vivir en paz. Es más, la seguridad es la primera razón, o de las primeras razones por las cuales existen los estados. Cuando un estado abdica esa responsabilidad, entonces caminamos, déjame decir, un poco así, hacia la barbarie. Entonces, el fenómeno es que no tenemos ni una ni otra. Tenemos una Comisión Nacional que es una comparsa, que dicen que hay menos violaciones, pues claro, porque está absolutamente arrodillada, sometida, simulada. Lo único que conocemos de la CNDH son sus silencios o sus escándalos laborales. Es una vergüenza lo que está pasando. Y el fenómeno de la no sanción a quien comete excesos. Mira, cuando se aprobó la Guardia Nacional, se hicieron 3 leyes para intentar contener abusos. Uno sobre el uso de la fuerza, otra sobre registro de detenciones y la de la Guardia Nacional. Al cabo del tiempo nos enteramos que no utilizan el Registro Nacional de Detenciones. El uso de la ley de uso de la fuerza prácticamente es inexistente. Uh-huh. Entonces, yo puedo entender, Adela, yo puedo entender que hay circunstancias en que los malandros, pues no vas a llegar con una florecita a un discurso. Al contrario, necesitas, como en Culiacán, la fuerza del Estado. Necesitas decir, la fuerza del Estado. Aquí el Estado manda, ¿no? O sea, hay circunstancias donde la gente dice, por favor, protéjanos. Sí, claro. Y se tiene que hacer, Adela. Pero el problema es que han generado una dinámica donde se echan para atrás. Y otros lugares, hay fenómenos donde en esta lógica de primero actúas y luego esviriguas, por ejemplo, en Matamoros o en Nuevo Laredo, tenemos hechos reiterados de casos de abusos donde los militares han disparado en contra de civiles, familias, niñas, jóvenes, y en lugar de investigar y sancionar, los militares controlan el lugar, recogen las evidencias violando la ley. El fenómeno de no sancionar los abusos, de no castigar las violaciones de derechos humanos, genera una pedagogía de que todo se vale, Adela.
Y entonces hay una lógica de cuerpo. Yo no puedo descalificar ni a las corporaciones policíacas ni a las corporaciones militares de que todo está mal. No, lo que creo es que se tienen que castigar los excesos. Pero si la opinión pública y los integrantes de las corporaciones saben que en caso de un error, un exceso o una abierta violación no va a haber consecuencia, la pedagogía del hecho es, muchachos, síganle porque se permite. Se tiene que castigar esas cosas, y lo que hemos visto en este sexenio en particular es que López Obrador sale a proteger a malandros y a los que abusan. Y eso nos deja en la indefensión, más aún cuando las instituciones que hicimos para proteger víctimas brillan por su ausencia. Bueno, al grado que dijo que cuál era el beneficio de haber detenido al señor Zambada, ¿no? O sea, ahora resulta que primero fueron los malandros que se peleaban, eran irresponsables porque no le hacían caso al señor Mayo. Por favor, hombre, tengan responsabilidad, háganle caso al... Luego, no es responsabilidad de los gringos. No, porque los gringos y sus armas y Juan de la Tostada, nunca responsabilidad de él. No, o sea, por el amor de Dios. O sea, estos peleándose en términos de las reformas constitucionales para tener más poder y dejando a la gente desatendida. Mira, es el mundo al revés. Queremos un gobierno para generar condición de protección. No queremos un gobierno nada más para la disputa del poder salvaje, Adela. Estos quieren el poder para servirse el poder. No quieren el poder para proteger a la gente. Un último comentario, Alberto, Emilio. Alberto. Sí, no, pues hay que estar muy al pendiente de las decisiones que se van a tomar en la próxima semana. De entrada, digamos que en esta etapa, pues el score no es nada favorable, el marcador no nos favorece en lo absoluto. El reto es enorme. En pocos días empezará el conteo de esta numeralia en materia de homicidios que hemos venido contabilizando desde la época calderonista. Yo creo que es un error. No son los muertos de Calderón, no son los muertos de Peña Nieto, tampoco son los muertos del presidente López Obrador, son los muertos de los 32 gobernadores, de los alcaldes también que se voltean a otro lado, y obviamente de la responsabilidad política de quien gobierna este país, de no integrar lo que debe darse, porque la destrucción en materia institucional, considero yo, nos va a llevar a perder una generación completa es decir, para llegar medianamente a lo que había en el 2018, que seguramente don Emilio coincide conmigo, que no era tampoco la panacea ni tampoco bueno, faltaba mucho por ajustar, pero para llegar a esa situación del 2018 nos tardaremos entre 17 y 22 años del nivel de destrucción institucional que se hizo. Desaparecer 40,000 elementos de la Policía Federal, que nos tardamos cerca de 2 décadas en preparar a muchos de ellos. En la destrucción en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que pues creo que ya ni se reunía, la detonación ahora con esta creación de la Guardia Nacional, pues otro proceso que nos dimos cuenta no avanzó de manera sustancial en los últimos 6 años. Entonces sí traemos un paquetito ahí bastante complejo. Vamos a tratar de sacar lo positivo, estar muy al pendientes de lo que viene y bueno, pues no perder la esperanza, porque finalmente en este país viven nuestros hijos y tenemos nuestros intereses y es un país que adoramos y que lamentablemente está en el nivel de riesgo más grande en la historia contemporánea, por esta visión autoritaria, por esta visión equivocada en todos los aspectos técnicos, sin sustento, que lamentablemente se están dando en esta arrolladora morenista en el Congreso. Y que ahora, bueno, pues con la vulneración al Poder Judicial, pues ahora sí, hay nanita que nos agarren confesados. Pues sí. Alberto, muchas gracias. Gracias, Emilio. Retomo esta última idea de Alberto. Sí, que tenemos esencialmente un fenómeno de abuso de poder, de una mayoría ilegal e ilegítima. El pueblo de México no les dio esos votos. La oposición tuvo el 43% de votos en el Congreso, y en un golpe de Estado legislativo se quedaron con el 75% de los lugares en la Cámara de Diputados, y con una conducta gangsteril están tratando de comprar o coaccionar. El fenómeno de la seguridad, una segunda idea, es
probablemente uno de los mayores fracasos de este gobierno. Ahí están los números, ahí están los contextos de realidad, y eso obliga a entender, efectivamente, como acompaño lo que dice Alberto, no es un tema solo del gobierno federal, es también de responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Tiene que ser un pacto de Estado, pero lo que esta gente de Morena está haciendo es comprar, no es convencer. Y eso no ayuda a construir entendimientos. Y la tercera es, ¿qué hacemos ante esto? Y yo pienso que tenemos que seguir levantando la voz. La Suprema Corte de Justicia todavía puede dar espacios de batalla. Hay jurisprudencia para que con 42 votos se puedan presentar acciones. La parte, hablo por mí, desde los ciudadanos, creo que tenemos que seguir levantando la voz. Al menos en el Frente Cívico vamos a seguir moviéndonos. El día primero vamos a salir a las calles. Les pedimos que estén atentos a lo que comuniquemos en redes, porque no podemos permitir que nos aplasten, no podemos permitir que ignoren esta pluralidad y por lo menos hacer saber que hay otras visiones, que se necesitan discusiones, que se necesitan diálogos, porque este mundo de un solo pensamiento hace mucho daño. Hay quienes estamos dispuestos a, con propuestas, levantar la voz y levantar la mano, porque este tipo de cosas no las vamos a acompañar. No nos piden que nos callemos y aplaudamos. Ese no es el papel que queremos y vamos a seguir porque, como bien dijo Alberto, pues no hay país B. Este es nuestro país, aquí están nuestros hijos, aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a dar la batalla. Qué gusto saludarte, querida. Igualmente, Emilio, querido.